Cerrar ciclos en las relaciones de pareja. Bueno, este es el tema de hoy. Encontré este artículo, como siempre les digo, me parece un tema importante para aportar al canal, a los seguidores. Así que, sin más, les digo que va a ser interesante que me acompañen hasta el final para después poder analizar realmente qué es lo que nos pasa cuando debemos cerrar un ciclo y principalmente con las relaciones de pareja. Sin más, les pido que se suscriban, que hay muchos temas que refieren a la vida misma que les va a interesar, así que no se pierdan ningún capítulo. Lo hago semanalmente, así que toquen la campanita, compartan, porque creo que estos temas son importantes para mucha gente. Y bueno, le dan un like si les gusta, que eso nos ayuda mucho a quienes estamos de este lado para poderles ofrecer la información. Siempre mi lema es dejar un mensaje, dejar cosas buenas, dejar algo que realmente nos haga pensar, nos haga reflexionar sobre las cosas y el diario vivir. Así que sin más, les voy a leer. Las relaciones amorosas son una parte fundamental de nuestra vida, pero también pueden ser complicadas y emocionalmente desafiantes. Hoy quiero abordar un tema que sé que muchos de ustedes han vivido y están viviendo, como cerrar ciclos en las relaciones de pareja. Todos sabemos que las relaciones pueden ser complicadas, y a veces llega ese momento en el que nos damos cuenta de que es hora de ponerle un punto final. Ya sea que la relación se haya desgastado, existen diferencias irreconciliables o simplemente ya no nos haga felices. Cerrar un ciclo amoroso puede ser un paso necesario para nuestro crecimiento personal y emocional. Aquí les comparto algunos consejos que espero les ayuden en este proceso. 1. Reflexiona y analiza. Antes de tomar la decisión de cerrar un ciclo, tómate el tiempo para reflexionar sobre la relación. Analiza si estás genuinamente feliz, si tus necesidades están siendo satisfechas y si ves un futuro viable juntos. La honestidad contigo mismo es clave en este proceso. La comunicación abierta. Si has decidido cerrar el ciclo, es importante tener una conversación abierta y sincera con tu pareja. Exprésale con respeto y claridad, explicando tus sentimientos y razones para poner fin a la relación. La comunicación abierta puede ayudar a ambos a entender y aceptar la situación. 3. Acepta tus emociones. El cierre de una relación puede desencadenar una amplia gama de emociones, desde tristeza y enojo hasta alivio y liberación. Es importante permitirte sentir y procesar estas emociones. Permítete llorar si es necesario, buscar apoyo en amigos y seres queridos, o incluso considera hablar con una terapeuta para ayudarte a navegar por ese proceso. Establece límites y espacio. Después de cerrar un ciclo es esencial establecer límites claros y respetar el espacio personal. Esto puede significar evitar el contacto constante con tu expareja, al menos por un tiempo, y establecer límites en las interacciones que pueden surgir. Date tiempo y espacio a ambos para sanar y seguir adelante, que es fundamental. 5. Aprende de la experiencia. Cerrar un ciclo en una relación de pareja no solo implica despedirse de una persona, sino también reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos
crecer a partir de esa experiencia. Identifica los patrones que se repitieron en la relación y reflexiona sobre qué puedes mejorar en futuras relaciones. Aprender de nuestras experiencias nos ayuda a evolucionar y establecer relaciones más saludables en el futuro. Enfócate en ti mismo. Después de cerrar un ciclo, es importante centrarte a ti mismo y en tu propio bienestar. Dedica tiempo a cuidar de ti, ya sea a través de las actividades que te apasionan, el ejercicio físico, el autocuidado o una búsqueda de nuevos intereses. Aprovecha esta etapa como una oportunidad para crecer, redescubrirte a ti mismo. 7. Rodéate de apoyo. No tengas miedo a buscar apoyo en tus amigos y en tus seres queridos durante este proceso. Comparte tus sentimientos y emociones con aquellos que en quienes confías, ya que contar con un sistema de apoyo sólido puede ser de gran ayuda para superar esta etapa. Además, considera unirse a grupos de apoyo o buscar el consejo de un profesional si se siente que necesita un apoyo adicional. 8. Perdónate y perdona. El cierre de una relación puede estar acompañado de sentimientos de culpa, resentimiento o rencor. Es importante recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Permítete perdonarte a ti mismo por cualquier error que hayas cometido y perdona a tu expareja si es necesario. El perdón no significa olvidar, sino liberarte del peso emocional que llevas contigo. Aprende a perdonar, eso te ayudará a seguir adelante con mayor tranquilidad y paz interior. 9. Enfócate en el futuro. Cerrar un ciclo en una relación de pareja no significa que tu vida amorosa haya llegado a su fin. Permítete creer en la posibilidad de un futuro amoroso y feliz. No te cierres a nuevas oportunidades y mantén una mentalidad abierta. Aprende de tus experiencias pasadas. Úsalas como lecciones para contribuir a relaciones más saludables y significativas en el futuro. Y 10. Sé paciente. Bueno, hasta acá es el artículo y como siempre la reflexión final creo que es muy claro y lo que nos ayuda en los puntos es a darnos ese espacio que necesitamos para ordenar nuestra vida, en ordenar nuestros pensamientos cuando estamos en un proceso de duelo, porque cuando se cierra un ciclo de cualquier cosa, más en una relación de pareja, también estamos en un periodo de duelo. Y ese periodo de duelo debemos pasarlo sin apresuramientos. Ese periodo nos va a servir para ayudarnos a podernos centrar en nosotros mismos, como dice acá, centrarnos en nosotros mismos, analizar qué fue lo que de parte nuestra hicimos mal, qué de parte de la otra persona se hizo mal y que a nosotros no nos llenó como para que tuviéramos que terminar en esto. Entonces, creo que ese periodo hay que pasarlo, es duro, pero bueno, con el apoyo de los amigos, apoyos de familiares muy queridos que nos puedan entender, que puedan acompañarnos en ese momento, sabiendo que estamos pasando por un muy mal momento. Y bueno, darle el espacio para sanar ese ciclo que se cerró, sanarlo, para después poder afrontar otro nuevo ciclo con pareja
con amigos, con lo que sea, pero bueno, cerrar ese ciclo para poder abrir otro, eh, identificando bien qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nos hizo mal del otro, para no volverlo a buscar, por ejemplo. Y en ese análisis, tener la paciencia de el análisis que nosotros necesitamos con nosotros mismos. Bueno, yo espero que este artículo les sirva. Creo que es de mucha utilidad para nosotros y para los demás. Hay mucha gente que cierra ese ciclo en malos términos, digamos, y no es favorable ni para la otra persona ni para uno. El más perjudicado siempre es uno. Entonces, creo que debemos aplicar todas estas cosas para poder sanar eso y poder terminarlo. Más si no en esto de las relaciones de pareja, si una cosa es si hubieran hijos y otra cosa es si no hay hijos. Si no hay hijos podemos cortar directamente y nunca más, no verlo más y bueno, y ya está. Pero cuando hay hijos se debe cerrar ese ciclo de una forma que no perjudique a los hijos. Entonces, creo que todo esto ayuda a todas esas parejas que están en ese límite, y están a punto de o ya pasaron a cerrar ese ciclo. Yo espero que les haya servido, les agradezco muchísimo, como siempre, el que me estén acompañando hasta ahora. Les pido que se suscriban al canal, es importante para nosotros, es importante que le den un like, porque esa es la forma que nosotros tenemos de saber si estos temas les sirven, si estos temas les ayudan. Y bueno, que se den una vuelta por el canal. Hay muchos temas, muchas reflexiones, cosas que les van a servir